Hola a todos y a todas. Este video es para poder explicar el uso de el aplicativo Visual Studio en Analysis Services a través de una base de datos instalada en SQL Server. Recordemos que vamos a utilizar, hago la claridad, la base de datos Norwind, que es una base de datos creada por Microsoft que tiene aquí muchas tablas. Es una base de datos de facturación. Esta base de datos tiene un diagrama podemos verle un diagrama de entidad relación que tiene pues unos datos específicos, que están la orden de los detalles de la orden, están la orden, detalles de la orden, los productos, empleados, y están los clientes o las compañías y las fechas entre los aspectos que vamos a trabajar. Entonces aquí está nuestra base de datos conectada. Vamos a ir hacia el Microsoft Visual Studio Data Tools 2015 y vamos a empezar a crear nuestro nuevo proyecto. Archivo nuevo proyecto, que es un análisis services multidimensional and data mining. Recordemos que es un archivo de análisis multidimensional. Vamos a colocarle nuestro nombre. En este caso vamos a colocarle clase 30. Él va a guardarlo pues en esta ubicación y le va a colocar este nombre de la solución. Entonces lo creamos y recordemos que él le crea todos estos aspectos. Lo primero que vamos a hacer, recordemos, es darle una fuente de datos, ¿cierto? Entonces en la fuente de datos le damos nueva fuente de datos. Él nos abre este wizard, para este asistente, para poder seguir con el procedimiento. Le vamos a dar siguiente. Entonces, bueno, él tenía uno creado, vamos a borrarlo, vamos a crear una nueva fuente de datos. Le vamos a decir que nos cree una nueva fuente de datos. Aquí nos solicita el nombre del servidor. Recordemos que aquí se demora un poco mientras selecciona el nombre de los servidores existentes. En este caso me selecciona Lenovo PC. Sin embargo, resulta que Lenovo PC no es el nombre del servidor que yo tengo aquí. Miren que aquí dice Lenovo PC SQL Express. Si yo le digo conectar a un motor de base de datos, aquí me aparece el nombre del servidor, que lo puedo copiar y me lo puedo llevar hacia acá. Y aquí le puedo decir pegar. Entonces al pegar, cuando yo me vengo acá a seleccionar las bases de datos, él ya me las muestra, las que están instaladas. Voy a seleccionar Norwind, que es la con la que vamos a trabajar. Le decimos que nos prueba la conexión ha sido satisfactoria. Le decimos ok, ya que hemos probado la conexión, ¿cierto? De que le damos siguiente, él nos dice que si vamos a especificar un nombre o usuario de usuario clave para la base de datos, vamos a utilizar la cuenta de servicio para que se conecte mediante Windows. Le damos siguiente, el nombre de la fuente de datos le vamos a dejar tal cual como aparece ahí y le decimos finalizar. Entonces observemos que aquí ya nos crea nuestra fuente de datos, ¿cierto? Ahora debemos crear nuestras vistas. En crear nuestras vistas le vamos a dar clic contrario, crear nueva vista, nueva fuente de vistas. Nos vuelve a aparecer otra vez un asistente. En este asistente le damos siguiente. Él nos dice que ahí encuentra una fuente de datos que se llama Norwind. Recordemos que podemos trabajar con más de una fuente de datos. No necesariamente tiene que ser de SQL Server, puede ser de Oracle, puede ser MySQL, podemos tener varias conexiones de datos para poder realizar nuestro cubo, que es lo que vamos a elaborar ahora. Entonces aquí vamos a decirle en Norwind, vamos a seleccionar esta fuente de datos, le damos siguiente. Él aquí nos solicita las tablas que vamos a agregar. En este caso vamos a decirle que nos agregue categorías, que nos agregue, perdón, categorías no, vamos a regresar categorías, que nos agregue son los clientes, customers, que nos agregue las fechas, que nos agregue los empleados, que nos agregue las órdenes, que nos agregue los detalles de las órdenes
y los productos. Recordemos que es un software de facturación, simplemente vamos a ver un ejemplo para poder ver trabajando nuestro cubo. De aquí ya lógicamente solamente hemos seleccionado las tablas. Recordemos que hay los dos aspectos que son las dimensiones o las categorías, que son para poder clasificar, y los hechos, las tablas de hechos, que son los que con las que podemos hacer cálculos. Ahí pues las tenemos las dimensiones y tenemos los hechos también, las tablas de hechos, pero no nos pide que las clasifiquemos, sino que solamente seleccionamos lo que vamos a utilizar. Le damos siguiente. Él nos dice que nos crea entonces una vista de fuente de datos y le decimos finalizar. Entonces ya él ya nos recrea todo. Entonces observen que él nos crea el mismo diagrama básicamente que teníamos en SQL Server. Él nos lo vuelve a recrear acá, nos hace las conexiones, nos hace las relaciones. Recordemos que aquí, como hay empleados jefes, y los empleados jefes tienen pues subalternos, son jefes de otros empleados, por eso está esta relación de la tabla consigo misma. Y lo que nos falta aquí entonces es llevarnos en la orden, porque si pues nosotros analizamos, básicamente productos y las órdenes hacen parte de los detalles de las órdenes. Esto nos va a mostrar más adelante unos aspectos relacionados con las dimensiones en los cubos. Ahora, si observamos que los clientes y los empleados hacen parte de las órdenes, así como las fechas. Recordemos que aquí está el orden de la fecha. Cogemos el campo desde aquí, lo llevamos con clic sostenido y lo soltamos aquí donde dice order date. Él nos crea la relación con las órdenes, ¿cierto? Con las fechas. Entonces listo, aquí ya tenemos completo nuestra vista. Podemos guardarla, control S para guardar. Ya tenemos nuestra fuente de datos, ya tenemos nuestra vista. Ahora, antes de realizar el cubo, recuerden, debemos elaborar nuestras dimensiones. Damos clic derecho, le decimos nueva dimensión. También nos aparece un asistente por las dimensiones, y este asistente nos dirá al darle siguiente que si nosotros queremos utilizar una tabla existente, o generar una tabla de tiempo en las fuentes de datos, o generar una tabla de tiempo en el servidor, o generar una tabla de tiempo, una tabla que no sea de tiempo en la fuente de datos. En este caso nosotros le decimos que vamos a utilizar una tabla existente. Damos una tabla existente. Él nos dice que la vista que vamos a utilizar, que es la que acabamos de crear, se llama Norwind. Entonces esta vista es la que vamos a utilizar. Dice, usted tiene una vista, que es la que acabamos de crear, y esa es la que vamos a utilizar. Nos dice que la tabla principal en este caso son los clientes. Lo dejamos, aquí podemos seleccionar todas las tablas, pero vamos a crear solamente las dimensiones con las que vamos a trabajar, que en este caso son los clientes. Recordemos que los clientes, los productos, los empleados y las fechas son nuestras dimensiones principales. Entonces a estas tablas es que les vamos a crear las dimensiones. Entonces vamos a decirle que a los clientes las columnas clave, las columnas claves en este caso solamente tenemos una, que es el Customer ID, lo dejamos, y que cuando nos muestre la información, él nos muestre el nombre de la compañía. Le decimos siguiente. Recordemos que aquí aparecen nombres de atributos, en este caso está Customer ID. Podemos seleccionar si queremos aquí, o lo podemos hacer más adelante en estas áreas gráficas que tenemos acá. Por ahora, digamos, por ejemplo, en country le vamos a decir siguiente. Entonces él ya nos dice, bueno, usted ya vamos a crear una dimensión llamada customers, en la que tenemos estos dos atributos por ahora. Le decimos finalizar. Entonces observen que él nos crea ya nuestra estructura de dimensión. Está el diseño de la vista, lo podemos cerrar.
porque ya lo tenemos realizado acá y lo tenemos grabado. Entonces miren que aquí tenemos ya una dimensión, que es la de los clientes. Como les decía, si nosotros queremos llevar más campos, desde aquí lo podemos hacer. Por ejemplo, si queremos llevar la ciudad, por ejemplo, entonces podemos llevar la dirección y la ciudad y la arrastramos hasta acá. Entonces ya tenemos la ciudad también como otro aspecto que nos va a permitir hacer búsquedas dentro de nuestra dimensión de clientes. De la misma forma vamos a crear las dimensiones para las otras tablas. Vamos a darle siguiente, usar una tabla existente siguiente otra vez. Ahora ya no es customers, sino empleados, por ejemplo. Seleccionemos empleados, que el campo clave es employee ID, el nombre, el ID del empleado. Que la columna nos muestre el último apellido simplemente. Le damos siguiente. Aquí simplemente le vamos a decir, bueno, que estos son los atributos. No le vamos a decir que nos agregue más por ahora, solamente para que podamos ver cómo nos funciona nuestro cubo. Le damos siguiente. Entonces él nos dice que estos son los elementos que va a utilizar. Y el nombre empleado le decimos finalizar. Entonces él ya nos crea también nuestra dimensión para el empleado. Miren que aquí tenemos ya la dimensión de los clientes, de los empleados. Podemos cerrar aquí. Si nosotros queremos verla, recuerden, solamente hay que darle doble clic acá y él ya nos muestra estos aspectos: los atributos, la vista de la fuente de datos y las jerarquías que puede tener, en el caso nuestro, pues esta dimensión. Vamos a crear otra dimensión también para los productos. Entonces una tabla existente, le damos siguiente. Vamos a decirle que vamos a crear la dimensión para los productos con product ID, el nombre que nos queremos que aparezca, product name. Le damos siguiente. Aquí en product ID simplemente lo dejamos ahí porque él es el que nos va a realizar la búsqueda a través de su ID. Le damos aquí finalizar. Tenemos creada también pues ya nuestra estructura para nuestra dimensión para el producto, y nos hace falta la dimensión de las fechas. Entonces le vamos a dar nueva dimensión. En esta dimensión también vamos a agregar la dimensión para las fechas, de tal manera que también usamos una tabla existente. Esta tabla existente es la de dates. Seleccionamos date, el campo clave es order date, lo dejamos tal cual como order date, y el nombre de la columna que nos va a aparecer es order date, lo dejamos ahí. Entonces él ya nos muestra estos atributos: order date, que para poder hacer búsquedas también vamos a habilitar day. Recordemos que a day le vamos a decir que es un campo de tipo fecha en calendario, pero este es de día. Vamos a seleccionar month para el mes. Aquí le vamos a decir que esta es una de tipo fecha, calendario, y que corresponde al campo month, mes. Y el año también vamos a decirle en el tipo de atributo, como es un año, entonces que él nos haga que le dé al campo el atributo, tipo de atributo year, que corresponde a año. Listo, aquí le damos entonces siguiente. Ya tenemos nuestra estructura lista, en este caso de las dimensiones, y aquí tenemos ya nuestras dimensiones elaboradas. Ya tenemos nuestras elaboradas para nuestros datos. Listo, entonces aquí nos muestra dates también. Ya tenemos aquí nuestros campos. Esto lo podemos guardar, y ahora sí vamos a crear nuestro cubo. Pues bien, después de haber reconstruido las dimensiones y de haber elaborado todas las dimensiones, lo que nos queda es elaborar el cubo. Para elaborar el cubo le damos clic derecho y le decimos nuevo cubo. Nos aparece esta imagen, le decimos siguiente, le decimos que vamos a utilizar tablas existentes, le decimos siguiente.
las tablas existentes debemos escoger nuestra tabla de hechos, que es detalles de la orden. Le decimos, la seleccionamos y le decimos siguiente. Él nos dice que va a tomar estas medidas. En estas medidas nosotros quitamos este conteo del orden de detalles que no es requerido, no es necesario. Le damos siguiente. Aquí nos dice que encontramos estas 4 dimensiones que ya las asignamos aquí. Le damos siguiente. Él nos encuentra otra dimensión adicional que la estamos utilizando y se llama orders, y a la cual también le damos siguiente. Le dejamos que nos agregue esto, le decimos el nombre que nos va a agregar, que es Norwind, le decimos finalizar y él nos agrega estos elementos. Como él solamente, como order details, detalles de la orden, solamente tiene relación con 2 tablas adicionales, que es orders y que es products, por eso solamente me aparecen estas 2 aquí. Por lo tanto, debo agregar las otras tablas. Le damos clic derecho sobre el área y le decimos show tables, y aquí nos aparecen las otras 3 que faltaban: customers, dates y employees. Le decimos ok. Entonces él ya nos muestra estas 3 tablas. Las movemos un poco para ver que están en relación con la tabla órdenes. Posteriormente vemos que aparecen en blanco y estas aparecen en azul, debido a que no están agregadas aquí las dimensiones. Por lo tanto, aquí le damos clic derecho y le decimos que adicionemos dimensiones al cubo. Las dimensiones que están mostrándose acá, que son clientes, que son fechas y son empleados. Y le decimos ok. Entonces miren que ya aparece todo esto en color azul. Nuestro cubo está casi listo. Nos hace falta unos aspectos claves, que son aquí el uso de las dimensiones. Si vamos a revisar el uso de las dimensiones, como no teníamos relacionados los clientes, las fechas y los empleados, entonces aquí debemos decirle que se deben agregar a nuestro grupo de mediciones. De esta manera, en Customers le vamos a dar clic en estos puntos suspensivos. Él nos dice que definamos una relación. En este momento no tenemos relación definida, así que le decimos que nos agregue una relación de tipo referenciada. ¿Por qué referenciada? Porque recordemos que aquí está Order Details. Order Details se nos relaciona con la tabla Customers a través de la tabla Orders. Entonces miren que se establece una relación referenciada. Aquí le decimos cuál es la dimensión intermedia. En este caso va a ser Orders. Orders es nuestra dimensión intermedia. ¿Y con qué atributos se van a relacionar? Se va a relacionar desde Customer ID hacia Customer ID. Y le decimos OK. Ya queda establecida nuestra relación en Customers o clientes. Lo mismo para Dates. A Dates le vamos a decir que es una relación referenciada. Y esa relación referenciada va con la tabla intermedia Orders, que va desde Order Date hacia Order Date. Decimos OK. Y finalmente Employees o empleados. También una relación referenciada cuya tabla intermedia es Orders y nuestros atributos referenciados son desde Employee ID hacia Employee ID. Decimos OK y listo. Hasta aquí ya tenemos nuestro cubo absolutamente desarrollado y lo guardamos con control S. Bien, ahora lo que resta es poderlo procesar. Le damos clic aquí para que se nos procese. Él dice que está fuera de fechas. Aquí ya está empezando a desarrollarlo. Aquí le damos correr y entonces él comienza a procesar todo nuestro cubo. Observe que aquí aparece, dice que ya está todo el proceso realizado. Le decimos cerrar y ya tenemos todo nuestro cubo construido. ¿Cómo podemos observar que tenemos nuestro cubo construido? Porque nos vamos hacia browser. Si le damos clic en browser, entonces nos vamos a dar cuenta que él comienza a construir este elemento.
tenemos en el lado izquierdo todas nuestras dimensiones y también tenemos nuestras medidas en las tablas de hechos. ¿Qué podemos observar? Por ejemplo, podemos decir que de los clientes necesitamos el país de los clientes, entonces nosotros llevamos el país hacia acá. Y también que necesitamos, por ejemplo, digamos que necesitamos el año para que nos aparezcan los datos por año. Y en las medidas, ¿qué medidas vamos a revisar en Order Details? Por ejemplo, la cantidad de elementos. Entonces la cantidad de elementos los llevamos acá. Y miren, observen que nos aparece por cada país, nos aparece también el año y nos aparece la cantidad. De esta forma hemos ido operando nuestro cubo. De otra manera, también nos hace falta, por ejemplo, podemos agregarle un cálculo. Entonces, si nos vamos aquí a los cálculos, observen que al cargarse el cálculo, nos dice, bueno, usted va a hacer un cálculo. Yo le voy a decir aquí que me cree un nuevo cálculo. Le voy a colocar valores. Y la expresión va a ser desde las medidas. Simplemente le voy a decir que me lleve la cantidad y que esta cantidad me la multiplique por el valor unitario, para que nos dé los valores totales por cada detalle de la orden. Listo, este es el cálculo que vamos a realizar. Vamos a guardar este cálculo. Ya que hemos agregado un cálculo aquí, nosotros debemos volver a reprocesar nuestro cubo. Nos vamos a la estructura del cubo y la volvemos a reprocesar. Tenemos que decirle que se reprocese, que le ha cambiado, entonces que se va a sobreescribir. Le decimos que se sobreescriba, que se desarrollen nuestros elementos, que corra. Listo, él ya hizo el proceso completo. Le damos cerrar, le damos cerrar, nos vamos hacia browser. Bueno, aquí le decimos que se reconecte otra vez el cubo. Cerramos esto aquí, le decimos que se reconecte el cubo. Aquí otra vez, por ejemplo, decimos el nombre del contacto. Esta vez si queremos el nombre de contacto o no, si lo vamos por país. Otra vez nos vamos a las fechas, por ejemplo el año, y que nos coloque en las medidas. Aquí tenemos valores, observen. Entonces él ya nos muestra, son valores. Ya no nos muestran podemos mostrarle también que nos muestran los detalles y las cantidades. Miren que aquí nos muestra cantidades y valores y los podemos mover. Los podemos redimensionar otra vez. Pues bien, hasta aquí hemos elaborado ya nuestro cubo. Los datos que obtenemos, como podemos observar, nos sirven para realizar diferentes tipos de análisis. Ya si se nos solicita alguna información específica, se la puede realizar desde este cubo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el uso de estos cubos? Que ellos pueden manipular gran cantidad de información en muy poco tiempo. Recordemos, si esto se les hace familiar, es como si ustedes estuvieran trabajando con una tabla dinámica. Es lo mismo, sino que en una tabla dinámica uno puede manipular cierta cantidad de información en una hoja de cálculo. Es lo mismo, ustedes pueden de hecho exportar desde aquí la información mediante esta herramienta hacia una hoja de cálculo. Es el mismo trabajo, es lo mismo como si ustedes estuvieran haciendo una tabla dinámica. La ventaja de trabajar desde aquí es que es un gran volumen de información que se trabaja de forma muy rápida. Pues esto es todo. Esta es la demostración completa del cubo desarrollado. Ya más adelante veremos uso de más herramientas específicas alrededor del cubo. Muchas gracias.